Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Seguiré recomendándoles que se sigan cuidando del COVID-19 y no se confíen, no salga de su casa si no hay necesidad y si sale, salga con el cubrebocas y lávense bien las manos con gel antibacterial. Cuídense mucho, también cuiden su vida espiritual, orando y leyendo la palabra y oyendo la palabra del Señor. Oro para que cada mensaje que les envíe les pueda ser de bendición, y les va a ser de bendición si toman los versos bases de estos temas que les envío y lo aplican a su forma de vida. Estoy seguro que ustedes se van a estar fortaleciendo en la fe y les va a ser de bendición. Y bueno, en esta noche quiero que preparen su corazón para recibir el tema que he preparado para hacerlo llegar a ustedes por este medio. Le puse como título: ¿de dónde vendrá mi socorro? Con signo de interrogación. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que me respaldes con tu Espíritu Santo para que yo pueda compartir esta palabra con tus hijos, tus hijas y con todos aquellos que reciban este mensaje y que presten atención a la palabra que les he de hacer llegar por este medio. Permite que esta palabra pueda servir en sus corazones para que cada uno de tus hijos pueda entender lo importante que es el clamar a ti, Señor, y el buscar tu rostro y tu reino y darte la prioridad antes de ir a buscar la ayuda de los hombres, antes de buscar la ayuda en otro lado, que te demos la prioridad a ti cada día, a cada uno de nosotros, porque tú eres nuestro Dios y tu palabra dice que debemos de buscar primero tu reino y tu justicia y las cosas nos serán dadas como añadidura. Ora a ti, Señor, que tus hijos y tus hijas puedan tener plena confianza de que tú les vas a dar el socorro, la ayuda, el auxilio que necesitan, aunque lo que ellos necesiten sea un milagro, aunque ellos lo que necesiten sea algo que es difícil para la gente entender que se puede recibir. Oramos, Señor, que tú pongas en el corazón de tus hijos, de tus hijas, esa certeza de que tú eres todopoderoso como para darles esa respuesta, esa ayuda y ese socorro, porque los amas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es: ¿de dónde vendrá mi socorro? No dejemos de orar y de clamar a Dios aunque no lo veamos. No dejemos de pedir la ayuda que necesita cada quien, porque de Él viene y vendrá la ayuda, el auxilio o el socorro que necesitemos cada quien. Y no dude o dudemos de hacerlo, porque Él es real. Aunque sé que hay una tendencia natural, diría yo, que en cuanto nos vemos en problemas y tenemos algunas necesidades, lo primero que hacemos es pensar en las personas que nos podrían ayudar, en el prestamista, en el licenciado, en el doctor, en el hermano, en el amigo, el presidente municipal. A lo mejor no es malo el buscar la ayuda de la gente, pero si creemos en Dios y su palabra, lo primero que debemos de hacer es buscar a Dios por medio de la oración y por medio de ella poner en sus manos todas las necesidades, y de esa forma veremos cómo tanto las necesidades como los problemas por los cuales oramos a Dios pidiendo la ayuda, el auxilio o el socorro se solucionan, porque escrito está en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Repito, a lo mejor no es malo el buscar la ayuda de otras personas, pero en nuestro caso, como hijos de Dios o cristianos, debemos de darle prioridad a Dios y buscarlo primero a Él en oración, porque de Él vendrá el socorro que necesitamos cada quien. El objetivo del tema es dar respuesta a lo que tenemos algunas necesidades o problemas. Y estamos con esa duda de dónde vendrá la ayuda, el auxilio o el socorro que se necesita, y que lo pidamos a Dios primero antes que a cualquier otro. Repito, el objetivo es dar respuesta a los que tenemos algunas necesidades o problemas,
y estamos con esa duda, ¿de dónde vendrá la ayuda? Con signos de interrogación, el auxilio o el socorro que se necesita. Y que lo pidamos a Dios primero, antes que a cualquier otra cosa, porque de Dios vendrá nuestra ayuda, nuestro auxilio y nuestro socorro, porque es nuestro Padre Dios y nosotros somos sus hijos. Si usted se pone a estudiar los salmos, se podrá dar cuenta que estos fueron escritos y son testimonios cantados de lo que Dios hizo y de cómo se manifestó a los hombres. Y hoy el tema lo vamos a basar en el Salmo 121, versos 1 y 2, de donde salió el título de este tema, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por medio de este salmo, el escritor expresa que alzará sus ojos a los montes y entre signos de interrogación está ¿de dónde vendrá el socorro que necesitaba? Creo yo que el escritor tenía el conocimiento de que Dios se manifestaba a los hombres desde los montes, como lo hizo con Abraham, al que le dijo: ve y ofréceme a tu hijo en sacrificio en el monte Moria. Y cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, dice el libro de Génesis, capítulo 22, verso 12. Léalo usted en la Reina Valera que le ponen en la pantalla, o si tiene una Biblia de lenguaje actual, léalo conmigo. Dice así, que Dios le dijo: no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Cabe señalar que en unos momentos antes su hijo le había preguntado: ¿y dónde está el animal que vas a sacrificar? Y Abraham le contestó diciendo: Dios proveerá. En otras palabras, Dios nos dará lo que necesitamos para cubrir esa necesidad. Y así fue. En lugar de su hijo, Dios le dio un carnero para sacrificarlo. Y fue en ese momento donde Dios habló con Abraham otra vez para bendecirlo. Y es por ello que dice este mismo capítulo 22, verso 14, que por eso Abraham llamó a ese lugar Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios da lo necesario. El escritor del Salmo 121 pudo haber dicho: alzaré mis ojos al monte Moria, ¿de dónde vendrá mi provisión? Y el mismo escritor de este Salmo 121 se respondería como se respondió: mi provisión viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Aunque fue en ese monte donde Dios se manifestó a Abraham desde el cielo para darle el socorro que necesitaba, yo creo que el escritor del Salmo sabía que fue en un monte donde Dios se manifestó a Moisés. A ese monte se le llama el monte de Dios y hoy lo conocemos como el monte Horeb. Como está escrito en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 1, en la Biblia traducción del lenguaje actual, dice que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Horeb. En ese monte Dios habló con Moisés y le dijo en este mismo capítulo 3, versos 8 y 9, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares cananeos, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido del monte para liberar a mi pueblo de la esclavitud y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, para darles el socorro o la ayuda que necesitan. El escritor
del Salmo 121 pudo decir también: alzaré mis ojos a los montes de Dios, al monte Horeb. ¿De dónde vendrá mi libertador? ¿De dónde vendrá el que me sacará de la miseria y me llevará a un lugar donde no me faltará nada? Y dijo: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dios se manifestó a Abraham en el monte Moria, a Moisés en el monte Horeb. Y no menciono al profeta Elías, que también Dios se manifestó a él, enviándole la ayuda que necesitaba contra sus 450 profetas de Baal, a los cuales había desafiado. Y en ese monte llamado el Monte Carmelo, ahí el profeta Elías oró al Señor y le dijo: Dios, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres mi Dios. Y Dios le respondió de forma impresionante, enviando fuego del cielo y consumir el holocausto, y de esa manera Dios le dio la victoria en el Monte Carmelo al profeta Elías. Entonces, si Dios se manifestó a Abraham en el monte Moria, a Moisés en el monte Horeb y a Elías en el monte Carmelo, es por ello, creo yo, que el escritor del Salmo 121 dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, diría el escritor del Salmo: alzaré mis ojos a los montes, pero ¿de dónde vendrá mi libertador? El que me dará el socorro para salir de mis problemas y miserias. De Dios que hizo los cielos y la tierra. Y de allá es de donde viene ese socorro, esa ayuda que necesita cada uno de ustedes, yo mismo. De Dios necesitamos el socorro y la ayuda para que nos saque de la miseria, para que nos saque y nos ayude a resolver esos problemas que a veces tenemos ahí y estamos viviendo con ellos. Cuando en un momento dado debemos de ponerlos en las manos de Dios, clamar a Él, porque de Él vendrá el socorro que necesita cada uno de ustedes, así como yo, porque Dios nos ama. Dice por ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 32, que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios nos ama. Y porque nos ama podemos acudir a Él para pedirle la ayuda que necesitemos para cubrir cualquier necesidad o para recibir la ayuda para resolver problemas que, aunque parezcan difíciles de resolver, para nuestro Dios, del cual necesitamos la ayuda y el socorro, para Él no es difícil. El escritor del Salmo 121 también pudo haber dicho: alzaré mis ojos a los montes, pero ¿de dónde vendrá el que con grandes señales y milagros me ayudará a salir de situaciones que para cualquiera serían imposibles? Y la respuesta está en: de Dios que hizo los cielos y la tierra. El mismo escritor del Salmo 121 se da la respuesta. De Dios que hizo los cielos y la tierra se puede recibir señales y milagros que han de servir para ayudarnos a salir de situaciones que para cualquiera serían imposibles. De Dios que hizo los cielos y la tierra. El escritor del Salmo 121 pudo estar pensando también en el monte Sinaí, en ese monte que está en el desierto de Sinaí, en el cual anduvieron, y después de 3 meses de haber sido liberados de Faraón, Dios le habló a Moisés para que subiera al monte con el fin de darle sus leyes y mandamientos, los cuales serían su forma de vida, como está escrito en el libro de Éxodo capítulo 19, versos del 1 al 3, que dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel,
de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, subraye monte. Y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte, subraye monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. El escritor del Salmo 121 puede decir: alzaré mis ojos al monte Sinaí, ¿de dónde vendrán las enseñanzas que servirán para que yo y mi familia vivamos en santidad? De Dios, que dio las leyes y mandamientos a Moisés para que los pusieran en práctica y les fuera bien a todos. Repito, el escritor del Salmo 191 seguramente tenía un pleno conocimiento de que Dios se había manifestado a Moisés en el monte Horeb, de que Dios se había manifestado al profeta Elías en el monte Carmelo, de que Dios se había manifestado a Abraham en el monte Moria. Y es por eso que el escritor del Salmo 121 pudo decir: alzaré mis ojos al monte Sinaí, de donde vendrán las enseñanzas que servirán para que yo y mi familia vivamos en santidad. De Dios, que dio las leyes y mandamientos a Moisés para que los pusiera en práctica y les fuera bien a todos. Este siervo de Dios que escribió el Salmo 121, repito, seguro que tenía pleno conocimiento de que Dios se había manifestado de forma maravillosa y milagrosa a Moisés, a Abraham, al profeta Elías en esos montes. Muchos desde el Antiguo Testamento y enemigos del pueblo de Israel tenían la idea de que Dios se manifestaba solo en los montes para socorrer o ayudar a su pueblo. Y para muestra o ejemplo, en los tiempos que reinaba sobre Israel el rey Acab, el rey de Siria, Ben-Hadad, decidió hacer guerra contra ellos y la hizo, pero el pueblo de Israel recibió la ayuda de Dios y lo venció, le propinó una derrota. Sin embargo, el rey Ben-Hadad, esta derrota se la atribuyó a que Dios solo se manifestaba para ayudar al pueblo de Israel en los montes. Este rey Ben-Hadad, el rey de Siria, creía precisamente que Dios solamente se manifestaba al pueblo de Israel estando en los montes. Y entonces este rey Ben-Hadad decidió entablar otra lucha contra el pueblo de Israel, pero ahora no en los montes, sino en los llanos o en el campo raso. Y por este hecho Dios decidió la derrota de los sirios, para que supieran que de Dios viene el socorro o ayuda o auxilio para con los suyos, con los que claman a Él, y en cualquier parte. Puede ser en el monte, en el cerro, en el llano, en secreto, en la ciudad, o en la mañana, en la tarde o en la noche, no solo en los montes, como lo creía el rey Ben-Hadad. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 20, versos del 23 al 28. Dice ahí que los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro. Luego pelearemos con ellos en el campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también
inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dice el Señor, por cuanto los sirios han dicho que el Señor es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Dios. El error del rey Ben-Hadad fue pensar o creer que Dios solamente se manifestaba al pueblo de Israel en los montes. Y eso indignó hasta el corazón de Dios, tanto así que habló con Acab por medio de un profeta y le dijo que no iba a tener problemas, que Dios le iba a dar la victoria. El error de ese rey Ben-Hadad, repito, fue el pensar que Dios solamente se manifestaba para ayudar o socorrer al pueblo de Israel en los montes. El salmista o el escritor del Salmo 121 diría: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Dios que hizo los cielos y la tierra. Cabe aclarar que el salmista no dice que su socorro viene de los montes. Dice que alzará sus ojos a los montes y luego con signos de interrogación dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde: de Dios que hizo los cielos y la tierra. Para que los sirios entendieran, y usted y yo también, que Dios no se manifiesta solo en los montes, sino en todo lugar para ayudar o dar el auxilio o socorro a los que le buscan, a los que claman a Él pidiéndole esa sanidad, liberación, enseñanza, sabiduría, protección, milagros, consuelo, señales y prodigios. Aunque Dios se manifestó en algunos montes como Abraham, en el monte Moria, a Moisés en el monte Horeb o en el monte Sinaí, al profeta Elías en el monte Carmelo, Dios le dijo que nadie se acercara al monte porque moriría. De esto que Dios le dijo a Moisés, seguramente el rey David se pudo inspirar para escribir un salmo que hoy en día sirve para que todo aquel que quiera recibir de Dios la ayuda, el socorro para cualquier situación, antes de pedir algo, se limpie de todo pecado. Repito, aunque Dios se manifestó en algunos montes como a Abraham y a Moisés o al profeta Elías en el monte Carmelo, a Moisés Dios le dijo que nadie, llegó el día que le dijo que nadie se acercara al monte porque moriría. De esto que Dios le dijo a Moisés, seguramente el rey David se pudo inspirar para escribir un salmo que hoy en día sirve para que todo aquel que quiera recibir de Dios la ayuda, el socorro para cualquier situación, antes de pedir algo, se limpie de todo pecado. Tal como lo dice el Salmo 24, versos del 3 al 5, que dice: ¿quién subirá al monte del Señor? Nuevamente menciona al monte, como si solamente ahí se manifestara Dios, y no es así. Repito, dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Requisito para recibir el socorro o ayuda o auxilio de Dios puede ser sanidad, provisión, liberación, restauración, la solución de problemas difíciles que parezcan imposibles. El requisito, y no para acercarse al monte, sino a Dios mismo, porque no son los montes, sino Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dice al final del verso:
porque los tales recibirán bendición. En el versículo 5 dice ahí, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. ¿De quién está hablando? De aquellos que están puros, limpios de manos y puros de corazón. Así que para recibir el socorro y la ayuda que necesita cualquiera, o el auxilio, y puede ser una sanidad, una provisión, una liberación, una restauración, o la solución de problemas difíciles que parezcan imposibles, el requisito, y no para acercarse al monte, sino a Dios mismo. Estoy repitiendo porque no son los montes, sino Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice al final del verso, porque los tales recibirán bendición. Los que estuvieran y estén limpios de manos y de corazón, en otras palabras, los que estuvieran y estén bien arrepentidos, esos recibirán el socorro, el auxilio, la ayuda que necesitan para cualquier necesidad o cualquier problema, por muy difícil que sea. Cualquiera que quiera la ayuda o el socorro de Dios, como un milagro, una sanidad, una provisión, etcétera, no necesita ir a los montes. A lo mejor puede ir y orar y no tiene ningún problema y Dios le va a responder, pero no necesariamente tiene que ir al monte. Lo que necesita es orar o clamar a Dios pidiendo ese socorro para sus necesidades o problemas. Esta ayuda o ese socorro no baja de los montes, sino de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y nos debemos de acercar con confianza a Dios que nos ama para pedirle ayuda, para resolver cualquier problema o cubrir cualquier necesidad, como lo dice la carta a los cristianos hebreos en el capítulo 4, verso 16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo dice de esta manera. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. No dice al monte, dice al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Cualquiera se puede acercar a Dios siempre y cuando esté limpio de todo pecado. Por ello es que Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 11, versos del 2 al 4, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo, y más líbranos del mal. Ese es un requisito, no para acercarnos a un monte, porque no va a venir del monte el socorro ni la ayuda. La ayuda viene de Dios, que nos quede bien clarito, y de un Dios que es real, de un Dios que es verdadero, de un Dios que responde con señales y milagros a todos aquellos que se acercan a Él confiadamente y limpios de todo pecado por la sangre de Cordero. Ese es el requisito para poder tener ese socorro, esa ayuda, para cubrir cualquier necesidad o para resolver cualquier problema, por muy difíciles que sean. El requisito que se requiere para estar cerca de Dios y para recibir de Dios su ayuda y su socorro es estar limpios de todo pecado. Y la única manera de estar limpio de todo pecado es arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios, porque escrito está en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y saben con qué nos limpia de toda nuestra maldad? Con la sangre del Cordero. Dice ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, al final dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como hijos de Dios,
En conclusión, amados y amadas, de este tema que hoy creo que es breve y también no es difícil de entender, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? No viene de los montes, viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién le da ese socorro o esa ayuda? A los que claman, a los que oran con un corazón limpio de pecado. En conclusión, como hijos de Dios, al primero que debemos de hacerle saber nuestros problemas y necesidades es Dios. Como lo dice el Salmo 121, verso 1 y 2, de donde salió el título de este tema, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y yo espero, hermano, que de tanto que repetí este versículo, espero que usted se lo aprenda de memoria, y para que cuando usted tenga alguna necesidad, esté donde esté, usted puede clamar desde ese lugar. No necesariamente tenga que ser en el templo, no necesariamente tenga que ser en un monte, porque Dios está en todas partes y puede enviarle la ayuda y el socorro que usted necesita. Apréndase estos versículos del Salmo 121, 1 y 2. A lo mejor se lo dejo de tarea, luego se los pregunto. Está hermoso y sirve para que lo traigamos en nuestro corazón y entendamos que nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y Él nos puede enviar el socorro en la noche, en la mañana, en la madrugada, en cualquier momento. Y podemos clamar estando en el trabajo, estando en casa, estando en secreto, estando en un cerro, estando en una colonia, en una ciudad perdida. Desde ahí clamamos al Señor, Dios nos puede responder. El salmista menciona los montes por el hecho de que Dios se había manifestado de una manera sobrenatural a su pueblo en esos lugares. Pero la ayuda no viene de los montes, sino de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y se puede manifestar a usted o a mí en cualquier lugar y a cualquier hora. Solo hay que acercarse a Él confiadamente al trono de su gracia para alcanzar su socorro o ayuda. Y para estar seguros de ello hay que pedir perdón, ya que una vez que alguien pide perdón, en ese momento la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace cercanos a Dios para recibir el oportuno socorro, como está escrito en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 13, que dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una vez que una persona, sea quien sea, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y perdona a sus prójimos, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y lo hace cercano a Dios. ¿Para qué? Para hallar oportuno socorro para su necesidad. Por eso he dicho una y otra vez, si no hay arrepentimiento en la vida de la persona, si no hay un verdadero arrepentimiento verdadero en el corazón del hombre o de la mujer que quiere la ayuda, que quiere el socorro de Dios, no lo va a recibir. Se requiere un verdadero arrepentimiento. Se requiere que la persona realmente le diga a Dios: perdóname, estoy arrepentido de todo corazón de los pecados que he cometido. Y una vez que la persona pide perdón de corazón, se arrepiente de verdad, en ese momento la sangre de Cristo le limpia de todo pecado y le hace cercano a Dios para hallar ese oportuno socorro que necesita y no necesariamente tenga que ir a los montes. No nos debemos de quedar con la idea de que Dios solamente se manifiesta en los montes o en ciertos lugares. Dios se manifiesta en todos lados, a donde estés. Si desde ahí donde estés en problemas, en situaciones tan difíciles, desde ahí puedes clamar al Señor y desde ahí Dios puede enviar la ayuda que tú necesitas. Hemos tenido testimonios de personas que han sido secuestradas y estando secuestradas han clamado al Señor y Dios ha enviado la ayuda que necesitan y de pronto descubren a los secuestradores. Y el secuestrado que clamó a Dios se ha recuperado. Hemos tenido situaciones en donde hay personas que se han visto en problemas
muy difíciles y desde ese lugar se ven en medio de un problema, de una necesidad, han clamado a Dios y Dios les ha respondido porque no hay necesidad de subir a los montes. Aunque si es bonito ir a un monte y orar ahí a solas con Dios, es hermoso, precioso. Te puedes imaginar que eres el profeta Elías, estando en el monte clamando a Dios, pidiendo el socorro. Te puedes imaginar que eres Abraham, que estás ofreciendo un sacrificio de alabanza en el monte. Te puedes sentir o imaginar que eres Moisés recibiendo las tablas de la ley en el monte de la Sierra de Guadalupe. Te puedes imaginar cosas hermosas. Y si clamas ahí estando tú y Dios solos, Dios se puede manifestar a ti y enviar su Espíritu Santo sobre tu vida y enviarte toda la ayuda que tú necesites, estés allá o estés acá abajo en el llano o estés en cualquier lugar. Dios es bueno. El asunto es que clames al Señor y que antes de que clame y que cuando tengas cualquier problema, cualquier necesidad o situación que quieras resolver, antes de pensar en el amigo, en el vecino, en el prestamista, en el doctor, en el que quieras, en el presidente municipal, etcétera, etcétera, antes de pensar en aquellas personas que pudieran brindarte la ayuda, tenemos que pensar en Dios y buscar el reino de Dios, su justicia, y clamar a Dios para hallar ese oportuno socorro para nuestras necesidades. Y les digo una cosa, de seguro que Dios nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque nos ama. Por puro amor Dios nos responde. Como cualquier papá, cuando se le acerca un hijo y el hijo le dice, papá, ¿me puedes dar esto? ¿Me puedes ayudar en esto? Si el papá tiene lo que necesita el hijo, la hija, el papá no se lo niega, se lo da. Así es, papá Dios. Si usted o yo estemos pasando por situaciones y tengamos necesidades o tengamos problemas que parezcan imposibles de resolver, solamente tenemos que clamar al Señor para hallar oportuno socorro para la necesidad que tengamos, hechos cercanos a Dios por medio de la sangre del Cordero. Quiero que en esta hora, usted ahí donde está en casa, cierre sus ojos y si hay una necesidad, un problema que tenga, quiero en esta hora animarle a que clame al Señor. Clame a Dios y Dios le va a dar el socorro, el auxilio, la ayuda que necesita para cubrir esa necesidad o para resolver ese problema que esté afligiendo su vida. Así es que le quiero animar a que ahí donde está, usted también clame como yo voy a clamar en esta hora, antes de concluir el tema o terminar el tema. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos a ti confiadamente al trono de tu gracia, por la sangre del Cordero. Y digo por la sangre del Cordero, porque antes de empezar, Señor, a compartir este tema, nos tuvimos que humillar delante de ti como lo estamos haciendo en este momento también, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados, y una vez que uno pide perdón por los pecados, tu palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y esa sangre preciosa nos hace cercanos a ti para hallar ese oportuno socorro para las necesidades. Y hoy, por medio de la sangre del Cordero y limpios de todo pecado, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para pedirte, Señor, que escuches nuestra oración que hacemos hoy delante de ti y te manifiestes a cada uno de tus hijos que tienen problemas y necesidades que parecen imposibles de resolver, como el problema que tiene Misael en Tulancingo, como la sanidad que necesitan los de Pachuca, como es Marcos Solís y su esposa Belén. Señor, también clamamos a ti por esa sanidad que necesitan nuestros hermanos nuestros hermanos Barbosa, nuestro hermano Brian Barbosa. Señor, también clamamos a ti por su sanidad, clamamos a ti por la sanidad de todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que están
que se contagiaron, Señor, y que están luchando con ese virus en su cuerpo, pues hoy clamamos por la sanidad de cada uno de ellos. Nuestra hermana Lolita Mejía, Señor, manifiéstate, Señor, en mis hermanos y hermanas que tienen esa necesidad. Clamamos a ti también, Señor, que te manifiestes para que nuestra hermana Normita, que fue intervenida quirúrgicamente, Señor, también se recupere satisfactoriamente y tenga una calidad de vida mejor. Señor, te lo suplicamos. Hoy clamamos a ti, Señor, por todas y cada una de las necesidades que tienen tus hijos y tus hijas en sus casas, en sus hogares, en la restauración de los matrimonios. Señor, clamamos por esa restauración de los matrimonios. Clamamos a ti, Señor, por la sanidad de los enfermos. Clamamos a ti por la provisión económica que requieren algunos de tus hijos y de tus hijas. Clamamos a ti por la salvación de los pecadores. Clamamos a ti, Señor, para que se frenen esas iniciativas que van en contra de la vida y de la familia. Clamamos a ti para que se frene esa iniciativa acerca de legalizar el aborto, acerca de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Clamamos a ti, Señor, para que no pasen esas iniciativas. Oramos por todas esas personas que están queriendo que se les legalice aquello que tú repruebas. Clamamos a ti para pedirte que tengas misericordia de ellos, los bendigas y los salves. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos orando. Necesitamos, Señor, ayuda. Necesitamos ayuda, Señor. Necesitamos provisión. Necesitamos material. Necesitamos cosas, Señor, aún para que tu obra siga creciendo en cada uno de los lugares donde estamos predicando tu palabra. Señor, envíanos esa ayuda y ese socorro que se necesita para terminar el templo. Envíanos esa ayuda y ese socorro que se necesita para que se compre el terreno en Chinconcuá, para que se compre el terreno en el Rosario. Envíanos toda esa ayuda que se necesita, Señor, para frenar esta plaga llamada COVID. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y te damos la gloria y la honra a ti, el poder y la alabanza. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Hermano, hermana, usted puede continuar clamando al Señor. Confiadamente se puede acercar al trono de Dios para alcanzar socorro o la ayuda o el auxilio que usted necesita para resolver sus problemas o cubrir sus necesidades, porque Dios le ama y Dios le va a responder. Que el Señor le bendiga a todos.